Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. Muy buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a esta transmisión de Eje Sindical Constituyente, que en el día de hoy vamos a tocar un tema tremendamente importante, tremendamente relevante para trabajadoras y trabajadores de nuestro país y tiene que ver con la subcontratación. Y para eso hemos invitado a dos importantes invitadas, valga la redundancia. Quiero invitar, ¿no es cierto?, a Claudia Facchinetti, abogada y dirigente FENADAG, ¿no es cierto?, de esta Federación Nacional de Abogados Judiciales. Gracias, Claudia, por acompañarnos nuevamente. Hola, Jaime. Hola a todas, todos. FENADAG, Federación Nacional del Acceso a la Justicia, que es un derecho fundamental también. Perfecto. Bueno, un gusto estar aquí. Sí, gracias, Claudia. Y Alejandra Muñoz, ¿no es cierto?, del sindicato de la Confederación Nacional de Manipuladoras de Alimentos. Gracias, Alejandro, por acceder a nuestra invitación. Hola, un gusto exactamente estar acá, Confederación Nacional de Manipuladoras de Alimentos, así que con todo el power para empezar la conversación. Gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, de alguna manera, oficial y formalmente, la subcontratación es un acuerdo, ¿no es cierto?, existente entre dos empleadores con el fin de que uno de ellos, contratista o subcontratista, como se quiera denominar, preste servicios a otro, un principal o un mandante, a cuenta y riesgo, ¿no es cierto?, de sus propios trabajadores. El contratista o subcontratista ejerce el mando, el control y fiscalización y riesgo, para la redundancia, ¿no es cierto?, de sus propios trabajadores. Así, de alguna manera, está definido por el Ministerio del Trabajo. ¿Qué podríamos agregar para poder entender la figura, ¿no es cierto?, no solo jurídica, sino que social también y cultural de esta subcontratación, Claudia? Bueno, como tú bien has dicho, en la subcontratación hay por lo menos más de una empresa, una relación laboral, y la definición que da el Código del Trabajo es una definición desde el punto de vista del trabajador. Es decir, el trabajador está en un régimen de subcontratación con su empleador, que es el contratista, que presta un servicio o realiza una obra en favor de la empresa. Pero esto está, digamos,
en una situación mucho más amplia económicamente hablando, que es la descentralización productiva, que es una forma en que se han organizado las empresas desde hace un tiempo, donde ya sea externalizando algunos de sus servicios o producción, o ya sea fragmentándose como empresa, o en otras múltiples modalidades que existen, hacen de que esta situación en que el trabajador trabaja prestando un servicio para su empleador y contratista, pero que el beneficiado con esos servicios es una empresa que muchas veces está oculta. Lo que produce precisamente la subcontratación es que el empleador o esa empresa que se ve beneficiada con el trabajo de los trabajadores y trabajadoras empieza a difuminar, empieza a ser cada vez más oculta para el trabajador o trabajadora, porque ya hay, por decirlo así, interpósitas personas entre medio que hacen, digamos, de empleador y al que se le atribuye las obligaciones laborales y previsionales. Eso por de pronto, digamos, para empezar a meternos en el tema. Perfecto. Y desde, Alejandra, y desde el mundo de la experiencia, ¿cómo se vive la subcontratación? Nosotros tenemos una situación bastante particular porque nosotros somos trabajadoras contratadas por empresas licitadoras del Estado. Nosotros, Junaep de alguna manera es nuestra empresa mandante en este caso, que es quien genera los contratos con empresas concesionarias y nosotros estamos contratadas bajo el régimen de las empresas. Si bien de alguna manera se podría dar la situación así como una subcontratación, creo yo, en encubierto, efectivamente nosotros tenemos de alguna manera el vínculo contractual de subcontratación con Junaed, que es la empresa mandante en este caso, que es la que licita para entregar los servicios a las empresas concesionarias. Entonces, de alguna manera también tiene un vínculo de responsabilidad como empresa mandante de los servicios nuestros. Correcto. Claudia, este fenómeno de la subcontratación, que es un fenómeno, ¿no es cierto?, que se crea a propósito de un fin ideológico que atiende a un sistema planetario, mundial, ¿no es cierto?, neoliberal, y que tiende de alguna manera a fragmentar la unidad de los trabajadores y a disociar cierto ejercicio, ¿no es cierto?, que se hacía desde el Estado, con trabajadores desde el Estado, en algunos casos, fragmentar esta relación laboral y transformarla. Los primeros fenómenos, recuerdo, ¿no es cierto?, que uno puede percibir se dan a través, por ejemplo, de los sistemas de recolección de la basura, en el caso de los municipios, las empresas de agua también con respecto a estos propios municipios. Pero a tu juicio, ¿cuál es el valor ideológico que está detrás de esta subcontratación? Bueno, sin duda, esto provoca una pérdida de los derechos tanto individuales como colectivos del trabajador y trabajadora. Y lo que hay ideológicamente detrás de eso es obvio, es decir, es el sistema, como tú nombras, neoliberal, que con gran énfasis en el capital, la forma en que se quiere organizar el capital y con derechos mínimos para las trabajadoras y trabajadores. Lo que nombraba Alejandra en la subcontratación en el Estado, que existe y que produce tantas diferencias y problemas, por ejemplo, ¿a qué sindicato adhieren? ¿A qué condiciones laborales tienen? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la basura, de recolectores de basura, es impresionante la diferencia de condiciones laborales que pueden existir de aquellos que trabajan en la misma empresa, pero que están subcontratados por la municipalidad, no sé, de Vitacura, como los que están subcontratados por la municipalidad, sin tratar de estigmatizar a nadie, pero con menos recursos, por ejemplo, cualquier otra municipalidad del sector sur de Santiago. Entonces, esas diferencias que empiezan a horadar las relaciones humanas y también las relaciones laborales. Y aquí tiene el responsable, es el Estado, pero el Estado se desvincula, lo que decía yo, empieza como a desaparecer esta figura del empleador, que es el empleador real, el que está recibiendo los beneficios del trabajo de los trabajadores, para dejárselo a empresas licitadas
que pueden establecer condiciones distintas dentro de lo que el neoliberalismo le permita con sus diferentes trabajadoras o trabajadores. Uh-huh. Alejandra, ¿y cómo se vive o cómo se percibe entre tus asociados, entre los trabajadores, ¿no es cierto?, de la Confederación, el tema de la huelga y la negociación colectiva, por ejemplo? Mira, nosotros en ese sentido sí generamos negociaciones colectivas y se han hecho huelgas efectivas, pero ¿cuál es el tema que nos complica o que nos cuarta un poco la libertad que tenemos los trabajadores de generar huelgas y negociaciones? Es que como Junaed es la empresa que establece las condiciones de alguna manera general de la entrega del servicio, también establece protocolos para las empresas en caso de huelga de los trabajadores o en caso de paralización de los trabajadores. Entonces, de alguna manera está siempre resguardando, bueno, entre comillas, la entrega del servicio y por ende deja muy zanjado el tema de que las empresas tienen que tener acciones rápidas y efectivas ante la movilización de los trabajadores. Entonces, nos impide de alguna manera generar las acciones legales que nos permiten a nosotros los trabajadores frente al empleador. Es bastante complicado. Y a medida que se van generando nuevas licitaciones, esto queda de alguna manera más respaldado y los sindicatos nos vemos más perjudicados por el actuar de las situaciones que se generan, porque efectivamente no se lleva a cabo el fin de la huelga, que es de tener un servicio para poder presionar al empleador. O sea, hoy día efectivamente tenemos sindicatos que se han encontrado en huelgas eternas y en negociaciones eternas. ¿Por qué? Porque el servicio de alguna manera se sigue entregando de la misma manera. No tenemos ahí presión frente a detener un servicio que es considerado esencial de alguna manera. Uh-huh. Claudia, ¿y cómo se da la relación desde el Estado con respecto a estas empresas subcontratistas en caso, por ejemplo, de abusos laborales o de falta a ciertas legalidades, digamos, contractuales? ¿Cuál es el rol o la función ahí de la Dirección del Trabajo, por ejemplo? Por ejemplo, ahí tú tocas un gran tema, porque la Dirección del Trabajo no puede fiscalizar a instituciones del Estado, solamente al sector privado. Entonces, cuando la Dirección del Trabajo ingresa en un conflicto de esta naturaleza, por ejemplo, de la manipuladora de alimentos con su empresa contratista, se ve limitada a poder introducir dentro de la negociación o dentro de la mediación, lo que sea, a la empresa o a la institución, órgano del Estado que ha licitado, porque no lo puede citar, no lo puede convocar. La Dirección del Trabajo solo actúa respecto a los privados. Y si ellas van a la Contraloría, que sería el órgano que estaría controlando a las instituciones del Estado, también dejarían afuera a la otra parte, que es el contratista. ¿Entiendes? Entonces, se fragmentiza también la responsabilidad. Y cuál es, por ejemplo, en el tema de la manipuladora de alimentos, ellas trabajan para la empresa contratista, pero trabajan en los colegios, en los jardines infantiles, que ya también estamos introduciendo a un cuarto elemento dentro de la relación, que a veces también hay acciones abusivas de parte de funcionarios y funcionarias, por ejemplo, de colegios, respecto a las manipuladoras, y ahí no puede entrar ni el contratista, porque no es empleador del que está haciendo el acoso o el abuso, ni tampoco la Junaed, porque tampoco es el órgano que fiscaliza aquellas instituciones. ¿Qué es lo que pasa? En pocas palabras, se diluye la responsabilidad. Y al final, ¿quién paga el costo? Las trabajadoras. Sí. Alejandra, dado que estamos en un contexto histórico muy, muy, muy especial, digamos, para nuestro país y especialmente para el mundo del trabajo, para trabajadoras y trabajadores, en que nos hemos propuesto una tarea junto con Ser Histórica muy compleja, que es ponernos de acuerdo respecto a lo que debería ser una nueva carta fundamental, ¿no es cierto?, que rija los destinos de nuestro país para los próximos decenios. En este sentido, desde la Confederación o desde el mundo que tú representas de trabajadoras y trabajadores, ¿cuál debería ser el anhelo o qué es lo que debería estar en la próxima Carta Constitucional justamente para suplir estas deficiencias que hoy día viven las trabajadoras y los trabajadores?
O sea que fundamentalmente tiene que existir una legislación que permita al trabajador defender sus derechos y permita obviamente a los organismos, a los sindicatos, a las confederaciones negociar como corresponde. Hoy día, si bien se puede decir que existen ciertos derechos en cuanto a, si lo miramos bien, el mundo del trabajador, sus derechos están bastante coartados en el tema, ya sea de negociación, ya sea de derecho laboral. Yo creo que es fundamentalmente tiene que ver con realmente respetar el derecho que tiene el mundo del trabajo, respetar el derecho de las organizaciones sindicales a generar negociaciones como corresponde, negociaciones que permitan y den derecho a generar un instrumento que proteja al trabajador. Hoy día tenemos una constitución que protege prácticamente, que dice mucho, pero que protege absolutamente nada. Entonces, como gremio, como organización sindical, lo que nosotros buscamos es la protección al trabajador en un 100%, no en un 50%, ni en un 40%, ni en un 30%, o que todo queda a la interpretación de hoy día. El que tiene mejor abogado es el que gana el punto frente a un conflicto, creemos, porque es todo interpretativo frente a lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Hoy día tiene que estar súper bien zanjados los derechos que tiene el trabajador y sus organizaciones en cuanto a todo, al derecho a negociar, a la salud laboral y a todo lo que implica el mundo del trabajo. Eso es fundamental. Tenemos que tener representantes del mundo gremial, tenemos que exigir la representación del mundo gremial, que hoy día lamentablemente está ahí entre que nos cuartan, no nos cuartan, porque nosotros somos los que vivimos la realidad y los que tenemos que defender los derechos del trabajador, si de alguna manera los grandes cambios nacen desde ahí, desde el mundo laboral, desde el trabajador mismo, desde el obrero, desde la manipuladora, de un sinfín de oficios. Es ahí donde está, creo yo, la necesidad de legislar frente a la necesidad que tiene el trabajador común y corriente, y obviamente representado por sus organizaciones, sea cual sea el nombre y sea cual sea el quórum o el número de afiliados que tenga. Tenemos que tener representación ahí con nuestras organizaciones y nuestros dirigentes. Claudia, mira, hay una consulta de Ronald Salcedo, dice, en minería, desde que se dicta la ley de subcontratación, el año 2006, los niveles de subcontratación se disparan y hoy representan, en el caso de la minería, me imagino, el 70% de los trabajadores del sector. Sí, bueno, en el fondo este sistema de organización de la empresa es un sistema, como decíamos del comienzo, que es muy generalizado a nivel mundial. Sí, el problema es que antiguamente, no hace tantos años, pero se podía solamente externalizar los servicios conexos, aquellos que no tienen que ver con el corazón de la empresa. Y ahora se está externalizando todo. Incluso, y no lo habíamos nombrado, dentro de la subcontratación existe la subcontratación de mano de obra, que es el suministro personal. Y ya ese trabajador es un trabajadora absolutamente precarizado. No tiene compañeros de trabajo. Ingresa a una empresa que no son que no están empleados por la misma empresa que está ella o él. Y además no puede sindicalizarse. Porque y aquí está el problema, nuestra legislación está hecha mirando siempre a la empresa. La negociación colectiva se puede hacer en la empresa, los sindicatos son de empresa, y la imputación de los deberes laborales y previsionales son hacia la empresa. Y sin embargo, estas empresas prácticamente como tales, o como las conocíamos a tiempo atrás, ya no existen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede producir zapatos sin tener idea de cómo se produce un zapato, externalizándolo todo, y ser una empresa papel. Y al momento en que te vengan a cobrar los trabajadores o quien sea el acreedor, desapareces. Y dejas a una serie de trabajadores sin saber a quién le van a cobrar. Entonces, esta situación que decía Alejandra, la falta de protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que lo hablábamos la semana pasada, porque tan importante como la declaración de cuáles son los derechos de los trabajadores y trabajadores,
es la protección de esos derechos. Entonces aquí hay que entregar a quienes tienen que fiscalizar realmente dientes, uñas, para que puedan fiscalizar. Y hay que ordenar la casa, es decir, no podemos estar externalizando el corazón de la empresa, porque con ello lo que estamos provocando es que se produzca una serie de fraudes hacia los trabajadores y trabajadoras. Así que, en ese sentido, y refiriéndome a la pregunta de la minería, los trabajadores de la minería, hace muchos años atrás, pudieron negociar directamente con la empresa mandante. ¿Pero cómo lo hicieron? Saliéndose de la ley, entre comillas, digamos, haciendo huelgas que no estaban dentro de la negociación reglada, porque nosotros tenemos una huelguita de este porte, porque es muy chiquitita dentro de la negociación colectiva dentro de la empresa. No, ellos hicieron huelga sobre esa empresa, los contratistas, y tuvieron que romper esa barrera que le imponía la ley para poder negociar directamente, en este caso, con Codelco. Me acuerdo de ese caso. Y eso, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir de que en la medida que tengamos a los trabajadores más fragmentados, menos fuerza tienen y por lo tanto más difícil poder una negociación colectiva de verdad. Una negociación colectiva donde podamos establecer cuáles son los derechos laborales y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de ese sector. La invitación justamente es tratar de romper esa barrera. Los sindicatos pueden hacerlo, porque los sindicatos, a nadie les dijo, no sé, a los huelguistas que lamentablemente, y como muchos, pagaron con sangre, pero nadie les dijo que tenían derecho a huelga, por ejemplo, los trabajadores del Salitre, cuando bajaron a Iquique. Pero se ganaron un espacio, bueno, después de muchos años de muchas huelgas, mucha respuesta del Estado a fuego, finalmente se les da los derechos que estaban reclamando. Ahora esperemos que no haya esos fuegos tan mortales, pero sigue siendo reprimida la manifestación de los trabajadores y de los ciudadanos, y la verdad es que debemos romper esas barreras y realmente tener entes del Estado que protejan todos los derechos. Esa es la labor del Estado. Exactamente, un Estado garante, en definitiva, de los derechos. Así es. Alejandra, yo te preguntaba sobre esta aspiración o este sueño de que a través de la nueva Constitución, ¿no es cierto?, pudiéramos hacer cambios. Y en Eje Sindical Constituyente hay una glosa que justamente toca el tema de esta relación, ¿no es cierto?, de señalar, por ejemplo, en uno de sus artículos, que el trabajo es una actividad creadora que dignifica, realiza y está al servicio de la vida. Si tú a aquello le agregas, digamos, todo lo que hemos vivido a partir de este estallido social y que de alguna manera se hace latente, palpable con la pandemia. ¿Cómo ha vivido la Confederación este tema de la pandemia, este tema laboral, el tema de los despidos, el tema de los finiquitos, con esta situación y de posibles encierros, digamos, en definitiva, que hemos tenido que convivir los ciudadanos? ¿Cómo se ha vivido el tema de la pandemia al interior de tu asociado? Mira, el tema de la pandemia al interior de nuestros asociados, de nuestras asociadas a nivel nacional, ha sido bastante golpeador. Hemos tenido un número importante de pérdidas en cuanto a los contagios y a las pérdidas, obviamente, de cercanos a nuestras trabajadoras. Mira, afortunadamente nosotros como Confederación y las otras organizaciones a nivel nacional venimos haciendo desde hace un tiempo un trabajo bastante mancomunado con el Congreso en cuanto a ciertas situaciones que se van dando. Logramos incorporar en la Ley de Protección al Empleo que no se pudiese o que las empresas que tenían contratos con el Estado no se pudieran acoger a la ley por cuanto nosotros no sufrimos despidos ni sufrimos bajas en nuestras remuneraciones. Eso fue un trabajo que se generó con bastante tiempo y con bastante unión a nivel nacional. Pero efectivamente, si bien logramos mantener nuestros empleos y nuestras remuneraciones, hubieron bastantes beneficios y bastantes
situaciones que tuvimos que ir manejando a través de la pandemia porque las empresas unilateralmente empezaron a quitar lo que ellos quisieron, si bien nos mantuvieron el sueldo en su 100%, pero todos los beneficios asociados, todo temas que estaban establecidos en las bases de licitación, ellos unilateralmente decidieron que no tenían que pagarse y tuvimos bastante trabajo nosotros como organización nacional en cuanto a defender cada uno de los bonos establecidos en las bases de licitación. ¿Ya? Eso no tuvimos problemas, se lograron recuperar, pero otras cosas que estaban, por ejemplo, los instrumentos colectivos fueron quitados unilateralmente y hoy día todavía tenemos sindicatos que están peleando de alguna manera en el que se genere el pago, el que se genere la interpretación referente a ciertas cosas, porque si bien nuestras trabajadoras, como lo dije anteriormente, y aunque suene majadero, mantuvieron sus remuneraciones, pero fueron sus remuneraciones sin ningún bono asociado, son las que estuvieron manteniendo la familia y ayudando a los cercanos. Entonces ha sido bastante golpeador, bastante complicado. De hecho, lo decimos en nuestras reuniones, creemos que los empleadores con la pandemia mostraron su peor cara. O sea, aquí ellos, si bien habían algunos que no tenían la necesidad de despidos y todo lo demás, se aprovecharon de lo que el mismo Estado les entregó y como se dice, y aunque resulte, no sé, cliché decirlo, hoy día la pandemia la hemos pagado los trabajadores en un 100%. O sea, las empresas han coartado de alguna manera el hecho de que el trabajador pudiese decidir entre una cosa u otra. Ellos unilateralmente tomaron decisiones, cambiaron a trabajadoras del lugar. Por ejemplo, nuestras trabajadoras que eran específicas del PAE se fueron a armar cajas de gobierno sin anexos de contrato, en otros horarios. Entonces hubo ahí un abuso que se denunció y que lamentablemente el sistema hoy día, como está fiscalizando remotamente, también se generó ahí una pequeña ayuda a que las empresas siguieran actuando de la manera que actuaron. Así que gremialmente mucho trabajo para poder respaldar cada uno de los beneficios que tenemos. Muchos se perdieron, sin duda, de los instrumentos colectivos y el abuso generado en cuanto a la duplicidad de trabajo, de contrato, fue bastante grande en algunas empresas. Tuvimos trabajadoras que fueron llevadas a las bodegas a cargar, o sea, cosas que no estaban ni siquiera en nuestros contratos. Entonces, tuvimos una tarea bastante ardua en esta época de pandemia. Tuvimos una tarea bastante interesante ahí, por decirlo de una manera elegante. Sí. Alejandra, mira, hay varios expertos muy serios, por cierto, de muy buenas fuentes científicas, que hablan de un tremendo rebrote en marzo. Y al parecer no solo el mundo de la empresa, sino que el Estado está presionando para que esta pseudo normalidad se vuelque cuanto antes, digamos, en términos de productividad, y además porque para el Estado y para todos los gobiernos, sin excepción, es un fantasma el tema del desempleo. Entonces, es un signo que castiga a los gobiernos y los enrostra en el fondo para decirle que están haciendo mal la pega cuando aumenta el desempleo. Entonces, ¿cómo ustedes, a partir de lo que tú acabas de señalar, que muchas de las decisiones se están tomando unilateralmente, cómo piensan ustedes enfrentar la entrada de marzo, que es como la entrada oficial al nuevo año laboral? Nosotros estamos trabajando en mesas nacionales, primero con la institución y con los otros gremios de manipuladoras de alimentos, en donde estamos tratando de generar protocolos, estudios propios referente a lo que significa la entrada y el riesgo frente a lo que el gobierno sordo que insiste
en dar muestras de normalidad cuando nosotros vemos que el tema de la alimentación es sumamente sensible frente a lo que se pudiera significar. Entonces, no estamos hablando solo del riesgo de las trabajadoras, estamos hablando del riesgo de los niños, y eso estamos hablando de los niños, de sus apoderados, de sus hermanos, bueno, de un sinfín de cosas. Estamos preparándonos para eso, estamos terminando justamente ahora como confederación con una mesa de diálogo tripartita en donde estamos estableciendo de alguna manera protocolos para poder reunirnos empresa, institución, dirección del trabajo y organización gremial para poder ir viendo estos puntos y ir aunando este tipo de cosas. O sea, así como si no puedes contra ellos, únete o conversa con ellos, una cuestión así. O sea, se están tratando de generar las acciones necesarias para que la vuelta no signifique el trauma que ya sufrimos en este año. O sea, yo creo que el tema pandémico nos ha enseñado a mirar cosas que antes no mirábamos y cosas que nos parecían de alguna manera generalmente normal o que podían dejar pasar, hoy día se acentuaron mucho más. Entonces, obviamente, nosotros como organización estamos trabajando, tratando de trabajar en todos los frentes para la protección de los derechos y de la salud de nuestras trabajadoras. Es lo primero, nosotros tuvimos un año bastante traumático porque tuvimos muchas pérdidas humanas en nuestras trabajadoras y en sus núcleos familiares. Hay que considerar que las manipuladoras de alimentos somos de un nivel socioeconómico de medio a bajo, entonces los hacinamientos en los hogares, las poblaciones vulnerables, o sea, cuando llegó la pandemia a los sectores bajos, tuvimos trabajadores que perdieron familias completas, entonces nosotros estamos sobre todos los frentes tratando de respaldar lo que más podemos, lo que más podamos, la vuelta, o sea, la vuelta tiene que ser con todas las medidas de seguridad y no puede existir un abuso por sobre un beneficio. O sea, antiguamente quizás teníamos el estigma de decir, oye, entregamos un servicio fundamental, qué sé yo, hoy día está demostrado que ese servicio se puede entregar en canasta y los niños están mucho más contentos y de hecho con mucho mayor cobertura. Ahora no se va a transar en ciertas cosas, la seguridad de las trabajadoras y sus derechos van a ser lo primero. O sea, ya no puede suceder lo que sucedió este año. O sea, una vez nomás. No vamos a tropezar dos veces con la misma piedra, esperamos. Ya, y para eso estamos trabajando arduamente. Gracias, Alejandra. Aquí hay una pregunta de Ronald Salceo, que no sé si, sé que es del norte, no sé si está en Iquique o en Antofagasta. Dice, el efecto del subcontrato más el efecto del multiroot han hecho un daño enorme en el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Pero ¿cuánta responsabilidad podemos tener entre nosotros mismos? Me refiero que estas normas y leyes, de cierta manera, pasan por una avisación de las organizaciones superiores de los trabajadores. ¿O no es así, Claudia? Ojalá tuviéramos organizaciones superiores de trabajadores que estuvieran pendientes de las leyes que se dictan. Que las leyes que se dictan y quitan el derecho a los trabajadores. Lamentablemente no es así, Ronald, lo lamento, pero aquí también tenemos un pecado como organización de trabajadores y trabajadoras, porque la ley de multiroot que nombra Ronald y bueno, la de subcontratación, no hubo una participación, como tampoco hubo para la reforma laboral, una participación de las organizaciones superiores de trabajadores para poner los temas de los trabajadores. ¿Quiénes estaban poniendo los temas? Los abogados laboralistas, pero no estaban las organizaciones de trabajadores. Entonces, este pecado, claro, lo estamos pagando todos los trabajadores y trabajadoras. La ley de multiroot hizo desaparecer la figura de la simulación, por ejemplo. Sí. Es decir, si alguien simula y a través de un palo blanco contrata a personas, eso estaba antes sancionado, ahora dejó de estar sancionado después de la ley de multiroot. Con la escasa regulación que se tenía, los tribunales ya habían fallado en los casos de multiroot, señalando en varias ocasiones que varias empresas eran un único empleador. Sin embargo, la ley de multiroot puso más requisitos para que los tribunales pudieran resolver aquello. Entonces, al final vamos para atrás en vez de ir para adelante. ¿Y por qué? Porque no hemos estado presentes.
¿Y quiénes están regulando esto? ¿Quiénes están legislando? Bueno, ya sabemos, el Ejecutivo con el Legislativo, donde los trabajadores no estamos siendo escuchados porque además no hemos tenido voz que vaya y que diga cuáles son los problemas que presentan estas leyes, pues, cuando fueron proyectos, ahora ya un poquito tarde. Sí. Alejandra, quiero llevarte al tema del liderazgo. ¿Ustedes tienen una estadística, cuántos asociados tienen o qué porcentaje de asociados tienen con respecto al total de manipuladores y manipuladoras de alimentos en el país? ¿A cuánto están representando los sindicatos, en definitiva? A ver, los sindicatos deben de representar a lo menos al 75% del total de las trabajadoras del programa. Nosotros tenemos el 50% del total de esas trabajadoras afiliadas. 35.000 a nivel nacional, nosotros tenemos más de 15.000 trabajadoras afiliadas a nuestra confederación. ¿Ya? Y como gracia decimos que somos confederación porque partimos siendo el primer sindicato de la región metropolitana de manipuladores de alimentos. Después éramos tantas organizaciones sindicales que no podíamos sentarnos obviamente en mesas con las instituciones y el gobierno, entonces tuvimos que irnos ahí agrupando en federaciones y nuestra federación se mutó a confederación porque logramos tener más de 20 sindicatos. Entonces, el tema del trabajo que se ha generado a nivel nacional ha sido bastante potente y hemos podido ir resguardando bastantes cosas que en algún momento eran grotescamente falta a las leyes laborales, pero que hoy día se han ido viendo un poco más resguardadas. O sea, así todos nosotros tenemos hoy día gran cantidad de vulneración de derechos, a pesar que estamos reorganizados. Nosotros a nivel nacional, los gremios de manipuladores de alimentos siempre hemos trabajado en conjunto, o sea, buscamos siempre el bien común, tenemos mesas con el gobierno, con Junaed, establecemos ciertos requerimientos en las bases de licitación, estamos constantemente trabajando ahí y hemos ido de alguna manera protegiendo ciertas cosas, pero porque creemos que el Estado tenía una deuda tremenda con el gremio y que en el transcurso del tiempo se han ido de alguna manera poniendo al día, pero por el tema de la cantidad de sindicatos que existen y la cantidad de organizaciones gremiales, o sea, ha sido netamente por eso, o sea, nosotros de hace 8 años, 6 años atrás, nuestras condiciones eran paupérrimas, o sea, han cambiado bastante, pero tiene que ver netamente con la organización. De hecho, creemos que somos uno de los gremios emergentes en cuanto al tema sindical, lo que en algunos casos va en decadencia. Nosotros, por el contrario, o sea, la vulneración de derechos llevó a que fuese una explosión de organizaciones sindicales para así poder ir protegiendo nuestras condiciones, que era la única manera. Pero tenemos ahí de igual manera no tenemos el 100% de afiliadas a sindicatos, tenemos un gran número de trabajadoras que no están en ninguna organización, a pesar que existen varias a nivel nacional. Entonces, igual tenemos un número importante. Sí. ¿Y por qué crees tú, Alejandra, bueno, el caso tuyo es poco el porcentaje, pero a nivel país es bastante importante el porcentaje? Creo, si no me equivoco, no más del 38% de los trabajadores en el país están, o sea, perdón, el 13%. Disculpe, el 13% están afiliados a un sindicato. ¿A qué crees tú que se debe aquello? A ver, lamentablemente las organizaciones sindicales están ahí un poco alicaídas, por decirlo de alguna manera. El trabajador hoy día está muy individualista y yo creo que las organizaciones sindicales tampoco han tenido las estrategias necesarias y para poder encantar al trabajador que vive hoy inmerso en lo que él hace y lo que es su familia.
O sea, el colectivo hoy día no importa mucho para la totalidad o para la mayoría de los trabajadores. Hoy día los trabajadores, yo voy a mi trabajo, hago mi trabajo y con hacer yo bien mi trabajo y ganar mi sueldo, con eso me basta, llego a mi casa, me encierro en mi casa, con mi mundo. O sea, estamos viviendo un mundo en donde la individualización es mucho más grande. Entonces, nosotros como organización sindical también tenemos que saber usar estrategias para poder llegar a ese trabajador y decirle, ojo, está bien, tú estás bien, quizás a lo mejor hay trabajadores que tienen mucho mejores sueldos que otros, en donde se dan empresas de producción en donde los niveles de sueldos son diferentes, pero tenemos que aprender a pensar en colectivo. O sea, hoy día las generaciones que vienen, ojalá que estas grandes movilizaciones que han hecho también sean en el colectivo, o sea, que aprendan en el colectivo y entender que la organización es la que genera los cambios, pero las organizaciones que tienen voz y representatividad. Si yo no puedo andar por la vida siendo solo o siendo una isla en el mar, porque necesito de alguna manera mis redes y yo creo que también tiene que ver con con la falta de interés de alguna manera también, creo, fíjate, de algunos, no voy a generalizar, ¿eh? De algunos dirigentes que se mantienen en forma pasiva y con tener un grupo de trabajadores basta y con negociar todos los años, y ahí estamos, y si se nos va uno, no, nosotros tratamos todo el tiempo de generar ojalá mucho más afiliación, de generar mucho más fuerza, porque entendemos que esa es la única arma que tenemos en contra de las grandes empresas. Ya, pero hay un tema, yo creo, compartido. La sociedad lamentablemente nos invita a ser individualistas y las organizaciones también nos estamos volviendo de alguna manera individualistas y queremos ser sindicatos islas y no nos atrevemos a actuar en colectivo, o sea, en cosas más grandes. Nos preocupamos solo de lo interno de mi organización y no miro más allá. Por eso también creo que pasa lo que decía Claudia cuando dijo en el instante, se legisló y los trabajadores estábamos en cualquier parte. Estábamos viendo nuestros propios beneficios y nosotros, por ejemplo, defendiendo lo que tenía que ver con nuestro rubro, solo el rubro de manipuladora de alimentos. También estábamos en una isla, criticamos, pero estábamos haciendo exactamente lo mismo, porque hemos perdido la capacidad de mirar, salirnos desde el estado de confort y mirar quizás desde afuera y poder decir, acá tenemos este tema más global, debiéramos apuntar ahí. Estamos viviendo una individualización en todos los sentidos. Y eso es mi opinión personal, así como sin tener el estudio ni nada, pero es lo que yo pienso que es lo que genera la poca sindicalización, fíjate. Claudia, bueno, estamos viviendo procesos bastante complejos, pero también muy sintomáticos de un cambio de siglo. O sea, se derrumbaron nuestros héroes de ayer, las instituciones, ¿para qué decir? ¿Para qué vamos a señalar porcentajes? Desde el gobierno, la iglesia, las Fuerzas Armadas, los parlamentarios, el mundo político, ya la gente no les cree. Pero aquí te quiero llevar al tema del liderazgo. ¿No sería tiempo también de cambiar los liderazgos sindicales en este cambio que está pidiendo la gente, de quienes nos representan de una u otra manera? Por supuesto, claro. Pues, cierto, de todas maneras. Pues. El problema es que cuando... Disculpa, Claudita. Sí, es que lo que hace Alejandra en su confederación, que como dijo ella, era un sindicato chiquito y que después fueron creciendo, se hicieron federación y ahora son una confederación, ella ha tenido ese liderazgo nuevo, lleno de vitalidad y que reúne en sí a todas las trabajadoras que están en este momento trabajando para la JUNAEP. Sin embargo, como dices tú, hay que generar ese tipo de cambio, porque nosotros, es decir, nuestra generación, Jaime, venimos de aquel espacio donde el individualismo se instaló, lo colectivo desapareció absolutamente,
ya ni siquiera veía a los niños jugando en grupo, sino que cada uno en su casa, con su play, con lo que fuera. Entonces, lo colectivo empezó a desaparecer y tenemos que empezar a transitar hacia el sentido distinto para poder ganarle, como dice Alejandra, a la grande empresa, pero ganarle no porque queramos perjudicarlo, sino que para que ellos no nos sigan perjudicando de la manera que nos están perjudicando. Entonces, ese cambio es lo que tenemos que hacer un giro y tener dirigentes sindicales realmente comprometidos que entiendan lo que está pasando, que la pelea no es con el dirigente del lado, la pelea es hacia el otro lado de la vereda. Entonces, cuando dejemos de pelearnos entre nosotros y empiezan, qué sé yo, los egos, siempre hay dirigentes que atonían al revés, bueno, eso la gente tiene que empezar a reconocerlo y ver cuáles son los líderes que necesitamos para este nuevo proceso que está viviendo Chile. Y necesitamos líderes bien empoderados, que sepan dónde está el enemigo, que sepan con quién tienen que conversar, con quién tienen que negociar y qué es lo que tenemos que lograr. Y para eso, estas redes que hablaba también Alejandra, ir generando redes entre distintos actores, de modo de que nos vayamos nutriendo entre todos para poder caminar hacia el sentido, digamos, que yo considero que es el correcto, que es la unidad, lo colectivo, hacer las cosas entre todos. Alejandra, antes de que tú quisieras complementar aquello que ha señalado Claudia, ¿no hay también ahí un mea culpa de los líderes y lideresas? ¿No hay mea culpa en los caudillismos, en los populismos, en muchos dirigentes apatronados también? Tú algo señalabas también, egolatrismo, en definitiva. ¿No hay un mea culpa ahí del mundo sindical, de los dirigentes y lideresas? De todas maneras, yo creo que una de las claves fundamentales tiene que ver con saber entregar o dejar la corona a disposición del bien común, de las trabajadoras. Y en definitiva, nosotros como persona natural, como persona con nombre y apellido, como digo yo, o sea, ¿quiénes somos? Y nosotros hoy día tenemos una representatividad, pero porque tenemos un respaldo detrás, tenemos un respaldo, tenemos base, tenemos sindicatos que de alguna manera creyeron en la propuesta que nosotros hacíamos, porque esto tenía que ver con una propuesta y que se fue fortaleciendo a través del tiempo, porque era una propuesta diferente, era una propuesta que no llamaba aquí como dijimos, a idealismo, a egoísmo, el tema sindical es un tema bastante egocéntrico. Y yo, cuando me convierto en dirigente sindical, a veces sin quererlo caigo en este egocentrismo y me creo un poco más que los demás, y llevo más tiempo en el ámbito sindical. Generalmente dicen, oye, esta niñita, pero le falta experiencia, está recién empezando, y la experiencia se va dando con el tiempo. Lo importante es tener las ganas y la convicción de lo que yo quiero y por qué estoy generando, creo yo, una organización. O sea, yo creo que tiene que ver con eso. La representatividad para nosotros es súper importante, independiente del número que sea. Creemos que cuando los trabajadores se unen, ya sea en el número que sea, se merecen su respeto y tenemos que apoyarlos. Efectivamente, existen bastantes dirigentes nacionales de pequeños sindicatos, grandes sindicatos, que se convierten en un yo-yo, y dejan de hablar en el colectivo y empiezan a hablar como yo lo hice, yo lo he hecho. Yo no sé si tiene que ver porque Claudia dijo, efectivamente las chiquillas no llevan mucho tiempo. Yo llevo 10 años en el tema sindical y pienso que es una eternidad, ya, pero efectivamente necesitamos nuevos líderes, necesitamos gente que venga con nuevos aires. Nosotros necesitamos en las organizaciones sindicales gente que se maneje en la actualidad, en el tema. Hay que complementar
hay que complementar la experiencia con lo nuevo, hay que ir complementando, hay que darle espacio a todos, y es lo complicado, porque lo que yo iba a responder antes que Claudita hablar, iba a decir, por supuesto que queremos nuevos líderes, pero resulta que cuando hay elecciones no hay nunca candidatos, po. Entonces ese es el problema, porque los candidatos son siempre los mismos, entonces decimos, y la crítica siempre es, pucha, son siempre los mismos, pero hay gente que no se atreve y se mantiene siempre desde atrás. Ya, A lo mejor, Alejandra, sería propicio empezar a crear, estoy soñando, ¿eh? A lo mejor ni siquiera lo voy a alcanzar a ver, pero una escuela nacional de líderes que vaya formando a las nuevas generaciones y los vaya potenciando. A lo mejor necesitamos eso, el primer impulso para aquello. No sería sé, tal fenomenal. vez. Claro, Por supuesto, y un liderazgo más horizontal, como dices tú, para romper. es Claudia, aquí hay una pregunta de Ronald, ¿no es cierto? Está muy preguntón Ronald hoy día. Ya. Dice, para Alejandra, ¿están trabajando las compañeras de su sector en tratar de estar en la discusión de una nueva constitución? obvio, estamos apoyando con toda la Claudia ahí en sus tareas de constituyente, pero no nos quiere escuchar, estamos ahí, queremos buenos representantes, queremos gente que defienda nuestros derechos, obviamente que estamos trabajando para eso, pero ahí vemos cómo se va dando, no tenemos todavía ninguna de las nuestras. Efectivamente, en el norte, en el sur, tenemos candidatas a constituyentes como gremio, ya, pero en nuestra organización no tenemos ninguna, pero no significa que no estemos trabajando para lo que viene. Sí, de todas maneras. Y te suena, yo sé que es muy reciente, pero te suena esto de eje sindical constituyente. ¿Has escuchado hablar? ¿Has leído algo? ¿Para dónde va Algo. la micro? Algo, tengo que decir que algo nada más, ¿no? Así como así bien en el interiorizada en el tema y hemos sido bastante flojas en ese sentido. Ya estamos ahí tratando de ponernos al día así en cuanto a lo que queremos. Bueno, yo te voy a poner acá, estoy escribiendo el sitio web para que no tengas más excusa y lo puedas multiplicar entre tu... Ok. He recibido algunos correos ahí que los miro así a la rápida. Ahí lo puse ahí para que justamente, ¿no es cierto? Ahí, ya. Okay. Perdón. No lo mire la rápida, Alejandra, sino que yo creo que usted sería un gran aporte en este grupo de eje sindical, porque tiene una gran experiencia, ha hecho un trabajo fantástico, que yo siempre se lo he reconocido, así que la esperamos. Sí, pues. Ya. Voy a evaluar. Sí, de todas maneras. Sindicalconstituyente.cl, súper fácil. Sí, y ahí hay una declaración de principio y un decálogo que tú puedes leer con toda tranquilidad, están parte de nuestros conversatorios anteriores también, y de alguna manera, tal como decía Claudia, necesitamos alimentar esta gran fuerza de trabajadoras y trabajadores con refrescos, con mirada distinta. Y la mirada de las mujeres lideresas es súper relevante. Claudia, en estos minutos finales, si tuviéramos que soñar, mirar hacia adelante en esta nueva Carta Constitucional, ¿cuáles serían los principios sobre los cuales no se puede claudicar respecto, ¿no es cierto?, de esta tercerización o de esta subcontratación para la próxima Constitución? Bueno, en primer lugar, tenemos que eliminar la subcontratación en el Estado. El Estado no puede seguir como Estado, en el fondo, delegando sus funciones. Son funciones estatales, son funciones fundamentales, como se decía. No puede estar delegándola en privados y luego desaparecer. Fíjate que una de las cosas, y voy a quizás extender un poquito más, los órganos de Estado que licitan no se preocupan de la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras y tienen, según la ley, una obligación directa para hacerlo. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, también limitar la subcontratación y eliminar el suministro personal.
En este momento el suministro personal está sumamente regulado, solamente en algunas situaciones, solo por un tiempo. Sin embargo, eso permite que digamos que las empresas hagan bicicleta. Entonces, una misma trabajadora o trabajador trabaja años, por ejemplo, en un banco, pero suministrado por distintas empresas que le prestan servicio a ese banco. Y eso es un fraude y un suministro de personal. Debería eliminarse. No sé si en la Constitución, pero sí que la Constitución establezca los principios, los que hablábamos la semana pasada, para que evitar esta desprotección y esta precarización del trabajo que hemos sufrido durante todo este tiempo. El trabajo no es una mercancía y eso es lo primero que nosotros decimos en nuestro decálogo. Y con este tipo de práctica lo que estamos haciendo es precisamente dejar el trabajo en el mercado para que se venda mejor por todos. Y eso no puede ser. Correcto. En estos minutos finales, Alejandro, hacer un llamado tal vez, no solo a tus asociadas, sino también a tus colegas dirigentes sindicales, cualquiera sean las áreas, porque los temas comunes son transversales, son horizontales, a todos nos toca de una u otra manera más allá del área en que trabajemos. ¿Ah? ¿Cuál sería el llamado, ¿no es cierto?, a esto que tú nos has relatado y nos has contado durante este conversatorio? Bueno, primero que nada, llamar a la unificación. Yo creo que esa es la clave, la unidad en cuanto a la presentación de los derechos que queremos como trabajadores y que queremos para el futuro. La representación sindical tiene que ser eso, representación sindical. Yo creo que los organismos constituyentes deben estar compuestos por dirigentes sindicales con base, con gente atrás, con relación con el trabajador. Hoy día, lamentablemente, tenemos constituyentes que no han tenido nunca una relación con un trabajador, a pesar de ser dirigentes nacionales, y eso no debe ser. O sea, no puedo ir a tratar de representar a un trabajador si no tengo espaldas para eso. Siempre he dicho, uno no puede ir a la guerra sin soldados, ¿ya? Y necesariamente hay que tener los soldaditos que están detrás de uno apoyándola y de alguna manera dejándose, no sé si dejándose guiar, pero por lo menos respetando y creyendo en el trabajo que hace su dirigente sindical. Yo creo que eso es fundamental. Los dirigentes sindicales hoy día debiéramos de dejar todos nuestros egos de lado, ¿cierto? Y buscar la mejor representatividad, independientemente de quién sea, quizá, si no es el rubro de la manipulación, en cualquier rubro, si el trabajador, en definitiva, en un 100% tiene básicamente las mismas necesidades, que tiene que ver con un trabajo digno y con un trabajo que le permita, ¿cierto?, llevar una vida digna también. Entonces, eso, no debiéramos de tener tantos representantes, tantos candidatos por aquí y por allá, porque la segregación no nos va a hacer bien, ¿ya? Y nos va a complicar la existencia. Necesitamos unificar, unidad, unión. No, yo soy una defensora de que independientemente de las dificultades, independientemente de las diferencias, nosotros tenemos que buscar el bien común. Y el bien común para un dirigente sindical, personalmente lo voy a decir, de tomo y lomo, tiene que ver con sus espaldas y con sus asociados, que son los que están detrás y son a los que les va a llegar toda la acción que haga su dirigente. Entonces tiene que ver, el núcleo de eso son los asociados. Entonces, para mí es fundamental que se dejen todos los egos y que sean efectivamente representantes verdaderos, no representantes de papel. Correcto. Gracias, Alejandra. Bueno, tal como señalaba Claudia, nuestro primer punto, el decálogo de Eje Sindical Constituyente, tiene que ver justamente con la dignidad de los trabajadores que están al servicio de la vida. Y incluso cuando uno desglosa, curiosamente, la palabra negocio, y uno la parte en dos, ¿no es cierto?, es la negación del ocio. Okay. Y el ocio pareciera ser que es algo que está cada vez más lejano. El tiempo con la familia, el tiempo del esparcimiento, el tiempo de la creatividad, ¿no es cierto? Y el negocio, justamente, como lo dice la raíz de la palabra,
es la negación del ocio. Justamente el negocio lo que hace es aturdir esa creatividad o ese espíritu libre que necesitamos todos los trabajadores y las trabajadoras para estar con nuestras familias, para recrearnos, en definitiva para vivir, ¿ya? Así que, bueno, quiero agradecerte, Alejandra, ya estás inscrita en EJE, te vamos a hacer llegar la invitación para nuestras reuniones. Yo creo que vas a hacer un gran aporte a la discusión, a la reflexión, a la construcción, a la co-creación, porque esto es un instrumento que tenemos que co-crear entre todos. Las necesidades son muy parecidas, así que muy bienvenida y muchas gracias por tu disposición, tu tiempo, tu energía, digamos, de poder conversar con nosotros hoy día. No, gracias a ustedes por la invitación y gustosa de participar, pero pónganle media hora antes las reuniones y me van a tener ahí pegadita porque tengo unos temas ahí de organización de horarios, entonces no logro empatizar sus reuniones con mi horario, pero trataremos de hacerlo lo posible por estar presente. Creo que hay una responsabilidad de participar en esto, así que nada, públicamente me comprometo a participar, así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Claudita, y gracias, Jaime. Ok, bueno, en todo caso, Alejandra, son los lunes a las 8:30 de la noche, ¿eh? Así que no es a las 7, así que no tienes que correr tanto. Sí, ok, ya, súper. Así que los conversatorios son a las 7, pero las reuniones son a las 8:30. Ok, ya, súper. Bueno, abogada Claudia Facchinetti, dirigente también, ¿no es cierto? Muchas gracias una vez más a ustedes de las familias de la casa, pero le agradecemos igual su tiempo, su disposición y su ilustración, porque yo voy aprendiendo cada vez más. A pesar de haber estado 45 años trabajando, sigo aprendiendo con ustedes, digamos, desde la experiencia y el conocimiento. Así que muchas gracias a ambos y a nuestras seguidoras y seguidores también encontrarnos la próxima semana, el próximo martes a las 19 horas, con nuevos invitados. Ya tengo confirmado ahí al señor Stingo, así que vamos a conversar con él también, y con Carlos Ollarse, que es dirigente también del norte. Vamos a potenciar ahí nuestra reflexión. Claudia, Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jaime. Gracias, chao. Sandra. Chao. Chao. Estén bien.